justo, ¿no? Necesitamos este mensaje y ahí está. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que vivamos en fe, ¿no? Gracias por hacerme recuerdo que las iba a pasar. Doy fe. Doy fe de aquello. Un abrazo. Enseguida estamos en contacto con toda la información de la coyuntura que obviamente apremia. Un abrazo, Joel. Bien, estamos ya en contacto por vía virtual con Andrés Delgadillo. Él es estratega político, sociólogo electoral, abogado constitucionalista, profesor universitario, ¿no? Vamos a ver un poco sobre lo que está pasando y queríamos hablarle un poco, vamos a tomar el tema de las encuestas, pero no podemos quedar al margen de todo lo que está pasando. Por eso mi pregunta primera, Andrés, a tiempo de saludarte, es ¿qué opinas de todo lo que está pasando en la semana previa a las elecciones generales? Estamos a martes, faltan 5 días y hay un contexto político muy delicado. Buenos días y ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, un gusto poder conversar contigo. Tiene que ver con un fin de ciclo del gobierno de Luis Arce, que en la medida en que este fue perdiendo control de su propio gobierno, ¿no? Si iba a pasar esto, tienes a un presidente de yacimientos con un mandamiento de aprehensión, ¿no? Y continúa en ejercicio del cargo, no ha sido apartado. Y que fue denunciado por la propia administración del Estado. Así estos personeros después hayan dejado sus cargos, que fue la aduana nacional. Entonces, imagínate el nivel de confusión interna y de desgaste al que ha llegado el propio gobierno. Y esto era previsible, porque la mayoría de los funcionarios públicos en este momento están ocupados como ven a cuál de los dos candidatos presidenciales se arriman o logran sacar algo para mantener el espacio. Y quienes han tenido una participación política en la administración del Estado, tal vez no han sido ministros, pero han tenido cierta influencia política, están también en las mismas, ¿no? Cómo conservar un espacio en el Estado. Y un presidente que en general tiene enormes limitaciones de gestión política, porque los problemas de Luis Arce vienen por su mala gestión política. Después son los económicos. Los económicos derivan de la mala gestión política. Porque si Luis Arce no hubiera tenido problemas políticos y hubiera aprobado los 3.000 millones que tiene, ahorita no tendría problemas de combustible. Capaz que hasta sería candidato, ¿no? O hubiera sido en la primera vuelta al menos. Entonces, tiene que ver con eso, Marcelo. Un fin de ciclo que tiene que ser duro, tormentoso, un presidente que ya perdió el control de su gobierno y en ese contexto, pues, la descoordinación entre economía que manda los dólares y yacimientos que no los recibe, el presidente tiene mandamiento, los funcionarios no saben cómo organizarse, la ANH anda flotando por ahí. Tenemos este caos que es especialmente de orden y de mala gestión el problema que tenemos en este momento, Marcelo. Y un presidente, además, que en lugar de asumir algún tipo de responsabilidad ante un acto con niños, ayer dirige apunta a la Asamblea Legislativa y dice, ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando, no nos aprueban los créditos y por eso es que todo esto está ocurriendo. ¿Será correcto hacer eso? ¿No tiene un nivel, ves que tiene un nivel de autocrítica este tipo de actitudes? No, el presidente ya está perdido, Marcelo. El presidente ya, sí, conserva, Bolivia tiene un presidente, se llama Luis Arce, pero ya no ejerce el poder realmente. Y en ese marco, claro, como no ejerce el poder, pues es comprensible que tengamos un país que está configurado desde la Constitución y desde la mecánica del poder para ser presidencialista. O sea, Bolivia no funciona con un presidente ausente. Bolivia funciona con un presidente permanentemente imponiendo su autoridad. Claro, esto a veces lo cuestionamos y en el extremo es autoritarismo, es cierto, pero Bolivia funciona de esa manera, ¿no? Y Luis Arce ya no lo puede hacer. No lo puede hacer por las limitaciones internas de él, como bien decías, que no tiene autocrítica, no tiene reflexión. No sé, pues que agarre el teléfono y le llame al presidente de yacimiento y le diga, oye, estás con mandamiento, ¿cómo vamos a arreglar este problema? O sea, algo muy básico, no, ni eso. Y claro, ya no le importa ni el legado, ni absolutamente nada, ¿no? Lo de los hijos, o sea, toda esta, lo de las parejas que lo denuncian. Luis Arce empezó como alguien que podía darle un perfil técnico, el primer presidente economista de Bolivia, Marcelo. Detalle que quedó en el tiempo, el primer presidente economista de Bolivia, Luis Arce. Y quien mayores dificultades económicas ha tenido, porque el de la ODP era un problema general, macro, pero no era la mala gestión en sí de Hernán Siles Suazo.
Acá es todo, o sea, es la mala gestión política, deriva en económica, la mala gestión del ejercicio del poder de la presidencia, la mala gestión con lo que fue el MAS. O sea, Luis Arce, todo lo que ha tocado, le ha terminado haciendo daño. Le ha hecho daño al MAS, a su propio partido, le ha hecho mal a su gobierno, le ha hecho mal a Bolivia, le ha hecho mal a la democracia, le ha hecho mal a la gestión de hidrocarburos. O sea, todo lo que ha tocado Luis Arce lo ha dejado de manera desastrosa, siendo el primer economista presidente de los peores presidentes que hemos tenido en el siglo XX, sin lugar a dudas, y posiblemente el peor desde el retorno a la democracia, justamente por esta descomposición que él mismo ha generado en su propio gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Andrés Lorena, Bandín te saluda. Sí, es un tema que está bastante complicado, ¿no? Hay creo que son como 200 cisternas, ¿no? Que Ujú. están en la planta de Palmasol, en la refinería de Santa Cruz, a la espera de poder descargar, que se puedan hacer los pagos correspondientes. Y ese es Está un apunte que no habíamos hecho, o sea, es realmente delicado el tema porque se había, como tú hace mismo días decías está. hace fuera de micrófonos hace un momento, había un compromiso de solucionarlo El hasta, viernes, hasta el este viernes pasado pasado. viernes, sí. Bueno, Sí, la molestia es bastante grande, ¿no? Porque los choferes prácticamente están trabajando 50-50 o si es que es un poco menos. No hay movilidades tampoco para poder desplazarse a diferentes lugares porque la mayoría está haciendo filas y eso sí también dificulta un poco y ocasiona además lo que son el tráfico vehicular, ¿no? Porque hay doble fila, ujú. hasta tres filas. Y bueno, qué pasará, ¿no? Con el tema de la gasolina es un tema que todos están muy atentos. Sin embargo, esto también está y tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el tema de las campañas, las encuestas, ¿no? ¿Cómo ves tú las encuestas? ¿Crees que sea fácil para el próximo gobierno poder solucionar a corto plazo, además, este tema de la gasolina? ¿Cómo ves tú cada uno de estos aspectos? ¿Son confiables, además, estas encuestas? Te hice varias preguntas en una. Sí, y quiero hilvanar con una. ¿Quién va a obtener el beneficio de la crisis del combustible a días de la elección? Alguien se va a beneficiar. Rodrigo Tuto, pero alguien se va a beneficiar políticamente. Pregunta muy, muy difícil que yo podría responderles en este Mm. momento. Habría que hacer grupos locales, habría que esperar un par de días para investigar. Ahorita no tengo una respuesta, le soy sincero. ¿Quién se beneficia? Sería especulación pura y simple por dar una respuesta. Muy difícil, uno mira Tuto, tal vez, me dirá Rodrigo, tal vez. Pero puede ser esta crisis que ha generado Luis Arce el factor determinante para la elección, y ahí voy a todas las respuestas, a todas las preguntas Mm. que me has planteado ahora. Yo he podido ver las encuestas internas de Tuto, las de Rodrigo, bueno, las de Unitel se han hecho públicas, las de Red Uno, de otra empresa más, creo que es Diagnos, que me han mandado, y otra más por ahí, que había hecho un grupo de empresarios, se habían encargado a unos colegas. Bueno, todas la diferencia muy escasa, muy chiquita, ¿no? En algunos es 0,6 arriba Rodrigo, en otras es 0,8 arriba Rodrigo, en algunas es 0,2 Tuto arriba. Eh, la diferencia más grande de un trabajo serio es cerca de 1,8 la diferencia, muy poquito. Pero en todas hay algo coincidente. Entre blancos, nulos e indecisos pasan el 10% en general. Algunas no dice 9, pero jugamos con una media de 10. Con 10 puntos aún abiertos, pues todo está abierto para el próximo domingo. Eh, y en ese sentido, pues, al ser una elección completamente abierta, habían pequeñas variables que te pueden ayudar. Nosotros cuando hacemos campañas normalmente decimos las últimas 2 semanas es la ganas o la pierdes. Bueno, venían parejos. El debate pudo haber influido un poquito, no mucho porque no suele influir mucho en América Latina, cerca del 3%, pero en un contexto tan parejo pudo haber sido importante. No ha sido. Ambos han jugado a no perder y han empatado 0-0. ¿No? Más allá de un pequeño tropezón y que algunos se ha lastimado al caerse un poquito, como Rodrigo al final o Tuto en la mitad, pues nada, no ha sido nada grave. Ninguno ha podido ser un claro ganador del debate. Entonces, no va a ser un factor. Los cierres de campaña no son relevantes, así sean muy bonitos algunos, grupos interesantes, gran derroche de dinero, ¿no? O sea, son bastante caras las campañas. Sí, están haciendo eso, seguramente cerrará de manera formal mañana y desde el jueves iniciarán con una tormenta en redes sociales y el que tenga mayor músculo político tendrá mayor lógica para poder plasmar y tratar de influir hasta los últimos momentos, ¿no? Bueno, Tuto Quiroga tiene dos especialistas, Santiago Nieto, Jaime Durán Barba. Sin lugar a dudas,
alguna cosita van a estar preparando, pero lo cierto es que a Tuto le ha costado ser ese Tuto de centro, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema de Tuto, pese a los enormes problemas que ha tenido Rodrigo Paz por logística, por recursos, por organizarse, es que a él le han vendido que los bolivianos son 50+1, quienes no quieren saber absolutamente nada de una mirada política parecida a la del MAS. No digo ser masista, son dos cosas diferentes. De una mirada política parecida. Y claro, él ha cohesionado a todos los antimasistas, pero resulta que todos los antimasistas no llegan ni al 40%. Bueno, ese es un problema. Tal vez por eso siempre perdía la oposición con Evo, vale el comentario. Entonces, pues ahora necesita un 10% que tiene que ir al centro político. Pero claro, ¿cómo vas al centro político? Con los problemas de las denuncias de racismo, con que vos te radicalizaste ahí. Pero aún así, anda batallando para poder llegar en estos días a esos porcentajes y eso sí le permitiría ganar. En el caso de Rodrigo, pues no termina de ser el hombre del voto popular, porque el voto del antimasismo claramente lo ha perdido, pero que esa sí es una mayoría en Bolivia, pero tampoco termina de cerrar y por eso tenemos un 10% de indecisos. Si logra en estos días lograr, o la gente lo logra por él, es decir, la gente dice, tengo a los dos y de los dos me parece que es mejor Rodrigo, pues Rodrigo podrá ganar. Pero por eso tenemos una elección abierta. Y también otra pregunta que me es, menudo problema para el presidente todo lo que se viene en la gestión. No están diciendo muchas cosas, por yo no lo entiendo, por campaña, pero lo cierto es que la gestión de hidrocarburos no va a ser sencillo, hay que repensar el precio, los proveedores. No es nada sencillo ser el siguiente presidente. Va a tener 90 días de gracia, pero si terminan esos 90 días y si el presidente no da respuestas, su gobernabilidad no la va a dar el Congreso. En la Asamblea Legislativa va a tener 2/3, si quiere hacer reformas, leyes, lo que quiera, no va a haber problema. El problema va a ser las calles. Ni Rodrigo ni Tuto son hombres políticos de las calles. Y es ahí donde puede iniciar la clave del problema político del siguiente gobierno si no lo puede gestionar bien. Esta mañana escuchaba a uno de los transportistas incluso que decían que van a esperar, ¿no?, a que pasen estas elecciones, este balotaje este 19 de octubre y luego del 19 de octubre tal vez, ¿no?, que se van a reunir con las bases y una de estas medidas para que el actual gobierno pueda solucionar este tema del combustible es nuevamente movilizarse. En Salir Cochabamba a las ya calles, a protestar, bloqueos. ya hay una movilización hoy con bloqueos, con marchas en Cochabamba. Sí. Ya en Santa Cruz se anuncia también medidas similares, ¿no? O sea, Sí. Y esto, ¿cómo puede perjudicar al nuevo gobierno, ¿no?, al 8 de noviembre, cuando ya va a ser el cambio de mando, esta transición? ¿Puede tal vez perjudicar incluso antes de esta transición y después? El ganar siempre te da el plus, yo no tengo la culpa de nada y me están entorpeciendo y Claro. yo qué voy a hacer, ¿no? Te da ese plus, ¿no? Y claro, incluso hasta los mercados se tranquilizan, pese a que Bolivia no es un peso determinante en bolsas de valores, pero aún así se tranquiliza, ¿no? Entonces, el domingo vamos a tener presidente, eso va a tranquilizar lunes y martes un poco al país, pero después las necesidades hay que ir avanzándolas y las presiones se las van a transmitir a Luis Arce. El presidente es un presidente electo, no tiene mucha presión. Pero claro, es un poquito el margen, ¿no? Son un par de semanas, hay que asumir el 8, conformar gabinete, pero no solo conformar gabinete, ¿no? Es un montón de áreas en las que hay que ir cubriendo, cómo hacer las cosas en el área económica, y pasa unos 3 semanas de todas estas cosas que tienes que gestionar, y en diciembre ya tienes que presentar listas en las elecciones subnacionales. Porque presidente que gane, presidente que va a querer poner gobernadores y alcaldes. Porque al menos en el Consejo de Autonomías sería muy interesante para el siguiente gobierno tener mayoría, y para ello necesita tener gobernadores, necesita ganar elecciones en las gobernaciones. Pero también necesitas tener presencia fuerte en las alcaldías de las capitales del departamento, poner candidatos, porque eso te va a dar el sostén territorial. Tuto, Rodrigo pueden ser presidentes, pero ninguno tiene un partido nacional o tiene una estructura propia nacional. No tiene, ninguno de los dos tiene. Entonces van a tener que montar esa fuerza, esas columnas que sostengan al gobierno. Y parte de esas columnas va a ser el apoyo subnacional que tenga. Entonces, ni bien tienes que resolver problemas económicos, créditos y otros, también tienes que ya hacer política, porque tienes que poner candidatos en las subnacionales en diciembre cuando se inscriban. Andrés, sí, efectivamente, creo que no vamos a tener descanso, ¿no? Siempre decimos aquí en la radio, es una discusión recurrente, porque tú sabes que es una radio futbolera,
el tema de qué deben hacer los chicos de la selección boliviana al terminar el año, ¿no? Descansar o no descansar. Parece que vamos a irnos directo, no vamos a tener descanso muscular para nada y vamos a tener que ir directamente desde esta campaña a empezar la siguiente, que es la subnacionales, ¿no? O sea, realmente creo que no nos va a dar descanso muscular de ningún tipo, ¿no? En esta línea. Ahora, viendo un poco las encuestas y concentrándonos en lo que ocurre, o lo que va a ocurrir el domingo. Tú dices que las que has visto tienen un margen muy estrecho. Creo que la de Unitel efectivamente tiene un margen más amplio. Ayer Ricardo Paz decía que tenía varias fallas metodológicas esta encuesta. La de C.S. Morris en realidad, ¿no? Pero claro, las otras que tú dices hay un margen muy pequeño. ¿Qué puede pasar de aquí hasta el domingo? Grandes cambios y como estratega político, ¿qué es lo que se debería hacer? Las casas de campaña de cada uno, ¿en qué deberían trabajar esta semana? Porque, bueno, recordemos que en la primera vuelta lo que se incrementó en los últimos días cuando empezó el silencio electoral hasta el domingo 17 de agosto fue la guerra sucia. ¿Será que vamos a tener una andanada nuevamente de guerra sucia? ¿Cómo ves esta situación? Pero además, Marce, acotando también el tema de las encuestas, fueron muy cuestionadas porque dijeron que no se sacaron resultados por departamentos y que tampoco se contó a las zonas rurales, ¿no? Y a las comunidades, solamente zonas urbanas. ¿Será así? ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá algún tipo de porcentaje distinto? ¿Influirá? Es evidente que la de Unitel es la más flojita en cuanto a la rigurosidad científica del trabajo. Y claro, un trabajo con tan poco rigor científico es difícil que sea un elemento de análisis. Más allá de que el haberlo hecho así tan flojito es una decisión política, ¿sí? O sea, nadie pone su prestigio en un trabajo tan mal hecho por nada, ¿no? Entonces, evidentemente hay una mirada de que esa encuesta podría haber favorecido, ¿no? Darles plus, está primero y miren la diferencia, ¿no? Muy poco efectivo. Es complejo en una semana tratar de revertir y tratar de cambiar el eje completamente de lo que tenías pensado como campaña, ¿no? Tuto se enfocó en concentrarse en el no masismo y ahora necesita de los votos de gente que alguna vez votó por el MAS. Tuto no hay forma de que Tuto sea presidente si no tiene votos de personas que alguna vez han votado por el MAS. Ese es el tema. Por eso entiendo que han corregido y el día domingo ha dejado de nombrarlo a Evo Morales, ¿no? Ha dejado de decir que es una obsesión que tiene Tuto en vez de empezar a proyectar más a futuro. Bueno, pues en ese marco la gente va a tomar una decisión entre jueves y el mismo domingo a partir de pequeños factores, pequeños indicadores. Puede ser un poquito que influye eso del combustible, quién parece que lo va a arreglar mejor, quién no, y eso va a determinar quién gana la elección. Eso en cuanto a lo de Tuto, que es una campaña manejada técnicamente, ¿no? por quienes ha contratado. En el caso de Rodrigo es una campaña más rústica, más artesanal, más criolla, ¿no? Un poco su olfato político de él que él marca por dónde tiene que ir y en la medida en que sí le aporta su vicepresidente, sí hay gente que le parece un actor político diferente, también le distancia de otro público por sus formas y las dificultades a veces que tiene para exponer una idea y termina siendo muy confrontacional, ¿no? Entonces, en ese marco ha ido manejando como puede y está alcanzando como puede el final de la elección, porque si bien el señor Lara le aporta en votos, evidentemente, en cuanto a desplazamiento territorial, pues también es una convivencia política difícil, ¿no? En un sistema presidencial tener un vice que plantee, así no él de manera teórica, sí de manera simbólica, ¿no? Te plantea una dualidad de presidencia, te plantea que va a haber que van a ser copresidentes, porque él tiene esa inmediatez, esa impronta mediática de salir y manifestarse absolutamente de todos los temas. Entonces, ir conservando, ir tejiendo una relación de confianza con alguien así políticamente es difícil, ¿no? Y eso también te desgasta en la campaña. Y me parece que está llegando ahí con lo que puede, Rodrigo. Entonces, mucho margen no vas a ver desde la estrategia, Rodrigo. Sí, Marcelo. Exactamente. Tienes todavía tiempo, ¿no? Podemos ir a un corte porque ya tenemos que ir a un corte en sí, este claro, momento. Claro. Adelante. Bueno, vamos a ir a un corte. Un segundito, por favor. Adelante. Ya volvemos.
Ahora